Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. En esta ocasión lo llamamos al profesor Germán Carvelo, un amigo, que es biomecánico y preparador físico de la selección argentina de natación y de la selección argentina de aguas abiertas, y también preparador físico de la selección de beach volley argentino masculina. Y en esta ocasión vamos a charlar un poco de la fuerza, la importancia de la fuerza en los deportes de resistencia y cómo influye directamente, y qué tipos de fuerza y manifestaciones conviene trabajar y hasta qué momentos conviene trabajarlos. Sin dar ninguna receta, sin dar ningún método mágico, Germán en una forma muy simple se explaya y trata de introducirnos y orientarnos a los trabajos de fuerza que pueden dar más beneficio de los que realmente a veces podemos sospechar. Escúchenlo con mucha atención. Bien, acá lo hemos vuelto a convocar a Germán Carvelo para charlar un poquito de su especialidad, que es la fuerza y la biomecánica aplicada a los deportes, sobre todo a los deportes de tiempo y marca, pero los deportes en general. Entonces, yo le voy a plantear una duda a Germán. Le voy a contar algo rápido y corto y a ver qué es lo que me puede responder. Cuando yo salí de la facultad, para mí fuerza era reclutamiento de unidades motoras, tipo de fibras musculares, patrón de movimiento, ejercicios derivados de halterofilia, de tal a tal intensidad tenías estas adaptaciones musculares, de tal a tal intensidad esto, tal, y listo. Y terminaba ahí. Entonces, como todo estudiante de educación física, trabajé en un gimnasio, íbamos, preponderaban los ejercicios de halterofilia o los ejercicios de culturismo, y moría el repertorio ahí. Punto. Como todos los deportistas que eran muy iniciales, cualquier cosa que vos le hacías hacer, el tipo mejoraba. Entonces vos decías, por acá va la historia. Por ahí va la historia. Tal cual, exactamente. Después de eso empezó a aparecer un concepto que era la velocidad del movimiento, que fue lo primero que me llamó la atención, que un gesto debe ser repetido hasta que su velocidad caiga, o su velocidad óptima caiga. Eso me generó un poco de duda, y lo que me terminó de generar dudas cuando entraron todas estas corrientes europeas o americanas de trabajar la fuerza en el gesto biomecánico específico, y la cantidad de ejercicios y variedad de ejercicios que hay para el fortalecimiento de los tobillos, para el fortalecimiento del arco plantar, para el fortalecimiento de los tibiales, para la rodilla, para la cadera, los trabajos de core, los trabajos de esto. O sea, se incrementó tanto la gama de ejercicios que yo me terminé perdiendo y entendiendo que yo de fuerza no sé absolutamente nada cuando me tengo que poner a teorizarlo. Entonces, la pregunta mía es, lo primero, ¿qué es la fuerza y por qué es tan importante la fuerza en los deportes de resistencia? En este caso, que es el punto menos explorado. Bien. Desde la necesidad de cada uno de los deportes, la fuerza es la fuerza específica que necesita ese deporte para generar rendimiento, sea en la natación para traccionar y desplazarse. Entonces vos tenés que entender qué fuerza está haciendo ese deportista, o el corredor, que para desplazarse y despegarse del suelo hace fuerza, a qué magnitud y cómo la genera, o el ciclista lo mismo. Entonces yo muchas veces tiendo a pensar, en base a todo esto que vos dijiste, trato de hilvanar, no desde la manera tradicional que nos lo han enseñado, que es una buena manera de enseñarlo porque empezás a entender un poco qué genera la sobrecarga, cómo lo genera, qué patrones adaptativos se dan, sino de
qué necesidad tiene, por ejemplo, un nadador de mariposa. Ese nadador de mariposa entra a la brazada, empieza a traccionar, y esa tracción la hace con una contracción concéntrica y voluntaria, sin la facilitación de un componente elástico, sin la facilitación de un componente de reflejo como es el miotático. Entonces, ¿cuál es la fuerza, el tipo de contracción específica que tenés que desarrollar en ese nadador para la brazada mariposa? Es la fuerza concéntrica. Entonces tenés que empezar a pensar ejercicios que te permitan entrenar la fuerza concéntrica a alta velocidad y que genere como adaptación una gran sincronización de unidades motoras. De esta manera le vas a enseñar a la fibra muscular a aplicar la fuerza en menos tiempo y va a mejorar la frecuencia de la brazada o va a mejorar la distancia por la brazada. Entonces quizás un ejercicio para eso o un ejercicio que sincronice las unidades motoras puede ser un lanzamiento de balón medicinal parado tirándolo contra el suelo, sin contramovimiento previo. Perfecto. Esto genera sincronización. Pero para mejorar la sincronización, previamente, quizás pueda aumentar el reclutamiento de esas unidades motoras o fibras musculares. Entonces, un ejercicio más general todavía pueden ser las dominadas. Es decir, me cuelgo, cuento 3 segundos de manera que la energía elástica y refleja se disipa y tracciona a máxima velocidad. Si tracciono con mi propio peso corporal, voy a estar traccionando una velocidad, si le agrego 5 kilos, una velocidad más lenta, y así hasta velocidades de contracción muscular que sean lentas, pero que no dejen de ser concéntricas sin facilitación de un componente elástico o un componente reflejo, y al mismo tiempo que me permitan reclutar muchas fibras. Entonces, llegué al ejercicio famoso de fuerza máxima o reclutador, pero desde el nacimiento del gesto deportivo específico. ¿Sí? Esa es una visión que para mí es totalmente válida, yo la utilizo con muchos nadadores, pero también otra visión que me parece válida y que también es sumamente aplicable y quizás con nadadores más avanzados, es decir, bueno, el tipo entra a la mano y cuando la mano sale en el empuje final del barrido mariposa pasaron 0,80 de segundo, o sea, 8 décimas de segundo. Bueno, busquemos un peso en el ejercicio dominadas, que es el reclutador, que me permita moverme a 0,8 metros por segundo. ¿Sí? Y vamos a tratar de entrenar siempre a esa velocidad, pero tratando de mejorar el peso. Entonces, la filosofía de los entrenadores es que estamos entrenando a la misma velocidad que braceamos, y lo que estamos tratando de mejorar es la fuerza del nadador a esa velocidad. Y es un concepto también totalmente válido, porque no dejas de entrenar a la misma velocidad que nadás, pero tratando de mejorar la fuerza generada a esa velocidad. Lo mismo pensado para un corredor. El corredor en cada uno de sus contactos activa el reflejo miotático. ¿Sí? Entonces, cuanto más capaces seamos de activar el reflejo miotático, menos tiempo vamos a estar en el suelo y también más larga va a ser nuestra zancada. Y al mismo tiempo más económica, porque un porcentaje mayor de la zancada va a ser consecuencia de un comportamiento reflejo y menos consecuencia de un componente metabólico. Entonces, gastás menos glucógeno por zancada en una carrera de fondo. Y lo interesante de esto, que por ahí no nos enseñan en los libros básicos de fuerza, el reflejo miotático no depende de cuán fuerte sos, de cuánto levantás en la sentadilla, depende del reflejo miotático. Entonces, es ahí que muchos fondistas son muy buenos fondistas, muy veloces, tienen muy poco tiempo de contacto, y uno le pide una sentadilla y no levanta nada, ni 50 kilos, porque esos 50 kilos no le van a mejorar el tiempo de contacto porque no tiene nada que ver la fuerza o el reclutamiento en la sentadilla con la mejora del reflejo miotático. Sí, con esto no estoy diciendo que no hay que hacer la sentadilla o las subidas al banco o los despegues o la prensa con el fondista corredor, porque mejorar la fuerza en las sentadillas le va a mejorar la estructura del tejido conectivo, le va a mejorar la capacidad de absorber impacto a este corredor y va a poder entrenar un mayor volumen de saltos con reflejo miotático para mejorar la zancada de su carrera. Y al mismo tiempo
le va a dar una estructura muscular para tolerar más kilometraje corriendo, manteniéndose igual de sano, y esto le va a abrir la posibilidad de seguir mejorando al momento de correr. Entonces yo muchas veces con el fondista también veo el entrenamiento de fuerza como un entrenamiento que le va a permitir en algún momento entrenar más fondo. Y el entrenar más fondo te va a hacer mejor fondista. No levantar más kilos, pero levantar más kilos te va a permitir entrenar más de lo específico, y entrenar más de lo específico te va a aumentar las posibilidades de mejorar el rendimiento. Y por último, creo que no me olvido ninguna de las perspectivas que siempre hablo de entrenamiento de fuerza y fondistas, que me preguntaste específicamente de eso, y está vinculado a ver cómo puedo plasmar, a ver, se me va la idea, no la puedo, se me complica siempre este tópico tratar de hablarlo, y es que muchas veces el fondista en el entrenamiento específico dedica tanto al fondo y tan poco a la activación de las fibras rápidas, que el entrenamiento de fuerza termina siendo el espacio que te sigue manteniendo vivas y activadas las fibras rápidas. Es decir, el fondista, cuando entrena a fondo, le enseña a sus fibras rápidas a funcionar como lentas desde lo metabólico. Pero si a las fibras rápidas, desde lo neural, no las seguimos estimulando como fibras rápidas, pierden su capacidad de sincronización y de reclutamiento, y dejan de ser glucolíticas, y lo importante de que la fibra rápida sea glucolítica es para el sprint final. Porque si no tenés la capacidad en un sprint final, en una carrera de aguas abiertas, de ciclismo o pedestrismo, de explotar al máximo las fibras rápidas y utilizar todo el glucógeno que le quedan, el combustible para potenciar la contracción muscular no lo estás aprovechando, y sos el famoso que aguanta toda la carrera pero no tiene sprint final. Y a veces el sprint final es porque te olvidaste en varios procesos de entrenamiento de estimular las fibras rápidas a que funcionen como eso también. De hecho, si vemos fondistas de 42 kilómetros y empezamos a registrar o a buscar registros en las subdistancias, son tipos que tienen muy buena marca en 21, son tipos que tienen muy buena marca en 10. De hecho, ya se está dando la tendencia en los últimos 2 ciclos olímpicos que los que ganaron los 10 kilómetros en un juego olímpico, al siguiente se tiran a los 42, y que tienen una buena marca en 5, una buena marca en 3, una buena marca en 800, una buena marca en 4, y son tipos que en 200 te corren en 21 y en 100 te corren abajo de 11. Y vos son decís, tipos que te generan un problema, te ponen en un aprieto. Te ponen en un aprieto. Entonces, si los fondistas son rápidos, es decir, abajo de 10 es rápido, para un fondista es súper rápido, para un velocista especialista en 100, 10 no te lleva a ningún lado hoy en el mundo. Pero para correr en 10 segundos, 10.5, 10.6, 10.8, tenés que movilizar las fibras rápidas. ¿Sí? Y esos tipos las movilizan y son los más fondistas de todo, porque son los que después te corren 21 o 42. Y eso es porque en ningún momento de su proceso de entrenamiento dejan de atender a las fibras rápidas como tales, como son su esencia. Por tanto, muchas veces veo el entrenamiento del fondista como, en las pesas, un buen recurso para seguir estimulando ese funcionamiento de la fibra rápida. El funcionamiento que gatilla el reflejo miotático, que gatilla el componente elástico, y que eso te permite utilizar el glucógeno en un sprint final. No, me despertaste tantos tópicos, pero no me quiero ir por Es que es interminable. Es interminable. Es apasionante e interminable. En el año 65, Vladimir Zarsiowski, si tenés la suerte de tener ese libro en tus manos, léelo, porque es un libro que es tan actual como... Tengo un libro de Zarsiowski que parecen los papiros del Mar Negro, de lo deteriorado que está. Exactamente, algo así. Ahí va. Y Zarsiowski hablaba, en el fondo, del problema de... Nosotros siempre nos enseñaron el concepto de reclutamiento de unidades motoras, sincrónico, y sincronización de las unidades motoras, pero nunca nos hablaron y él ya hablaba en esta monografía, vamos a hablar del reclutamiento asincrónico de las fibras musculares. Exactamente. Estoy hablando de un libro que tiene más de 50 años, del reclutamiento asincrónico de las fibras musculares.
y cómo los corredores de fondo tienden a perfeccionar el mecanismo asincrónico. Por la ley del tamaño, primero recluto las lentas, cuando se fatigan, recluto las intermedias, y por el circuito ese de Renshaw famoso, bla, bla, bla. Pero es muy válido y me cierra mucho lo que vos estás diciendo, porque cuando uno ve planes de preparación de los fondistas norteamericanos o europeos que se preparan para los clasificatorios de los Juegos Olímpicos, es un plan equilibrado. ¿Qué quiero decir que es un plan equilibrado? Tiene trabajos a ritmo de 1500, tiene trabajos a ritmo de 3000, tiene trabajos a ritmo de 800, tiene trabajos de fondo y tiene muchos trabajos de fuerza. Cuando vos ves un amateur que se va a preparar para los 42 de Buenos Aires, que lo único que hace es fondo, sí, estás trabajando para preservar tu salud, pero lo único que estás haciendo es generar lo que los rusos decían el esquema de velocidad, la barrera de velocidad. Estás construyendo tu barrera de velocidad que nunca vas a poder cambiar ese ritmo. Exactamente, tal cual. Mirá, te lo pongo de esta perspectiva, que siempre cuando hablo en algún curso de natación relacionado al entrenamiento de la fuerza, si te digo que tengo un nadador de 100 libres, que nada en 48 largos, ¿vos qué lo pensás? ¿Como velocista o como fondista? ¿Qué es lo primero que te viene? Sí, es un velocista, pero... Velocista. Pero Osama Melouly, campeón olímpico en 10 kilómetros en el 2012, tiene 48.8 en los 100 libres. ¿Sí? Nosotros en Argentina vemos a José Meolán como un velocista y también tiene esa marca. Y no estoy diciendo que José Meolán haya estado mal, es una marca de un velocista. Pero Melouly la tenía y es lo que le permitía en los 10 kilómetros de los Juegos Olímpicos, le permitió en los 10 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Londres nadar solo toda la carrera a 2 metros del pelotón. Distanciamiento social con el pelotón aplicado en el año 2012. Dejó que todos se golpearan, él nadaba suave, ¿por qué? Porque la construcción del fondo de aguas abiertas todavía en ese momento era bien desde el fondo y no de la velocidad, como vos estabas dando el ejemplo ahora, y cuando faltaron 1000 metros, un tipo de 14:38 en el 1500, lo único que tuvo que hacer es hacer un poquito más de fuerza al agua y se despegó solo. ¿Por qué? Porque su velocidad de base se lo permitía. Claro, claro. Sí, hay un libro de los rusos también de natación que dice la única diferencia entre un velocista y un fondista es que el velocista te hace 49 y el fondista te hace 51, 4, 5, 6 veces y te lo puede volver a repetir. Claro, exactamente, tal cual. Tal cual, pero para poder repetir el 51 tenés que tener un margen de 1 o 2 segundos, porque si no, siempre estarías nadando al límite. Por tanto, esa es la importancia a mi forma de ver, del último tópico que te tiré, de la fuerza en el fondista, que la fuerza realmente encuentres recursos de ese abanico interminable que hay, como vos decías, que realmente te activen las fibras rápidas y te activen las fibras rápidas en contracciones específicas del deporte, ya sea en contracciones concéntricas para un nadador o contracciones con gatillo del reflejo miotático en un corredor. Pero buscar ejercicios que tengan una especificidad de contracción muscular y de velocidad de la contracción muscular iguales o más rápidas a las del deporte, para entrenar lo que no estás entrenando en el medio específico. Edgardo Reimann hace muchos años, la primera vez que yo lo escuché hablar, te estoy hablando hace muchos años, debe ser casi 20 años atrás, él definía como rendimiento la capacidad de hacer el mismo trabajo durante más tiempo, la capacidad de hacer mucho más trabajo en el mismo tiempo, o la capacidad de poder hacer la misma cantidad de trabajo en muchísimo menos tiempo, o la capacidad de recuperarte de un trabajo mucho más rápido hacia otro trabajo. Bien, lo he escuchado de él. Sí, sí, tal cual, me acuerdo. Es claro, viste que para el Es muy clara, es muy disparadora de ideas. es Está eso. bueno. Cuando vos decís, es eso, es eso. Entonces Exacto. la pregunta es, la fuerza, independientemente de que me evite que me lesione más, porque me prepara los tejidos, ¿me permite recuperarme más rápido? Sí. Básicamente por el efecto anabólico que tiene el entrenamiento de fuerza. De todos los entrenamientos de capacidades condicionales, sea fuerza, velocidad, resistencia o flexibilidad, el más estimulador de secreción hormonal, ya sea de hormona testosterona y de crecimiento, es el entrenamiento de fuerza. Entonces, hasta incluso correctamente dosificado después de algunos entrenamientos,
es un buen trampolín para disparar los procesos de recuperación. De hecho, en los últimos años en el circuito mundial de tenis, los ciclistas dejaron de hacer los regenerativos post partido en bicicleta y hacen los regenerativos en el gimnasio. O sea, salen de la cancha, vos ves un Roland Garros y los tipos se van tras bastidores y hacen 2 ejercicios globales. Capaz que te hacen una sentadilla pesada y un press en banco o un remo, 2 ejercicios que activen muchos grupos musculares, que sean disparadores de estas hormonas, y ese fue el regenerativo. El jugador de tenis, los milimoles de lactato en un partido nunca superan a los 4. Entonces, hacer un regenerativo aeróbico para oxidar el lactato no tiene sentido, porque menos de 4 es el lactato prácticamente basal. Entonces, algunos entrenadores le dieron esa vuelta de rosca los últimos 3, 4 años dentro del circuito mundial de tenis. Y me pareció una vuelta muy interesante y con mucho contenido teórico o fisiológico, ¿verdad? La última pregunta que te hago, Dale. que fue la que te pregunté cuando te hablé la primera vez por el tema. ¿Te acuerdas cuando te mandé el postcat ¿cómo es? De Vadillo. De Vadillo. De Vadillo, sí, sí, sí. También me sorprendió mucho. La pregunta es, una sesión de fuerza, como plantea Vadillo, que es un trabajo complementario en algún punto o no. Eso depende de la filosofía de la Depende. Viste que Vadillo dice que debe tener una sensación de esfuerzo medio que no afecte al siguiente entrenamiento. Y vos me contrarretrucaste diciendo, en nuestro medio eso es muy complicado por el volumen que hace el deportista y porque los ejercicios de fuerza deben estimular lo que el agua no estimula. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto debe ocupar la fuerza dentro de un microciclo de entrenamiento? Es muy vaga la pregunta que te estoy haciendo y tiene demasiadas. Es amplia. Ya lo sé. Pero si vos me tuvieras que dar una idea general, si vos me tuvieras que resumir una idea. Bueno, te lo voy a resumir en números, en valores numéricos de lo que yo entiendo que sería bueno. La cantidad mínima de sesiones que en el lapso de 8 o 10 semanas o 12, también dependiendo de los ciclos específicos en el agua, te permitan mejorar tus niveles de fuerza, como quieras medirlo, sea en un test de 1RM o midiendo la velocidad de la barra, mejorando tus niveles de fuerza entre un 3 y un 5%. Es decir, 10 si semanas, podés, o sea que tengas una mejora. En 8, 10, 12 semanas, tratar de mejorar en press en banco de 100 a 103 kilos, o de sentadillas de 100 a 103, 105 kilos. Si lo podés lograr con 2 sesiones por semana, bienvenido sea. Si lo podés lograr con una, que es muy difícil porque haces la sesión, te adaptás a la sesión, te desentrenás y la semana que viene estás en 0 de vuelta, y si no, llevarlo a 3, y si no, a 4. Pero, ¿por qué esta mejora? Y esto es más de un poco de percepción y un poco lo que he ido aprendiendo de tanto recolectar datos, que si mejorás, y acá va la otra variable que podés manejar, si mejorás la fuerza de un 7, 8, 10 o 15% cada esta cantidad de semanas, 8, 10, 12, tu capacidad de mejorar la fuerza aplicada deja de ir de la mano con la fuerza. ¿Medido con qué? Con los saltos. Es decir, si vos en 10 semanas mejorás 7 o 8% o 10% de la fuerza, los saltos lo más probable es que lo mejores un 1 o un 2%. Y si mejorás tu fuerza en sentadillo, pero en banco, de 3 a 5%, los saltos los va a mejorar un 1 o 2%. Entonces, en algún momento la curva de crecimiento de tu fuerza máxima se dispara gravitacionalmente y los saltos siguen creciendo al mismo nivel. Y lo que te aseguran fuerza aplicada son los saltos. Entonces, los kilos que mejoraste de más por agregar 1 o 2 sesiones, no los vas a aplicar nunca al agua, o a correr, o a pedalear. Entonces podríamos hablar de una fuerza máxima útil, por así decirlo. Útil, exactamente. O sea, mejoraste 3 o 5 kilos, probablemente mejores 2 centímetros en tu salto vertical. Ahora, mejoraste 10 kilos en la sentadilla y vas a seguir mejorando 2 centímetros en el salto vertical. Entonces hay 5 kilos que no son útiles. Bien. Y esos 5 kilos te costaron quizás una sesión más de entrenamiento por semana, en 10 semanas,
¿sí? Son 10 sesiones más que las podrías haber invertido en kinesiología o en descansar, o descansar la cabeza, ni siquiera el cuerpo. Seguir ese principio americano que dice el deportista debe hacer la menor cantidad de trabajo que le resulte en los mayores beneficios posibles. Exactamente. Por lo menos con el entrenamiento de fuerza aplicado a otros deportes, sí. O yo lo veo así, personalmente. Bien, perfecto. Germán, para cerrar, ¿algún libro que le recomendarías a los chicos? Algo que vos digas, este libro es clave para interpretar esto, o deberían pasar por esta literatura para poder entender ciertas cosas, o leer o Bueno, ver a cierta persona trabajar. hay 2 libros, uno de Bosco, después te los voy a pasar, y otro de González Vadillo. El de González Vadillo se llama Fundamentos para el entrenamiento de la fuerza, y el de Bosco no me estoy acordando el nombre, te lo voy a pasar, así que si lo querés subir también. Que La son Fuerza se llama. El libro que vos me decís de Carmelo Bosco es La Fuerza, creo. La La Fuerza. Fuerza. Sí, La Fuerza. es un poquito más largo, pero sí, es ese. Esos son los 2 libros pilares que mezclan muy, muy bien fisiología con metodología del entrenamiento de fuerza. Y el último libro de González Vadillo, el que estábamos hablando el otro día, cuando tengan cocinado esos 2, que es Metodología del Entrenamiento de Fuerza, la nueva tendencia, que habla de esto, de controlar la velocidad de ejecución, cuántas repeticiones por serie sería lo óptimo, no ejecutar más repeticiones que las que te generen una pérdida de velocidad de un 10 o un 5% para evitar la producción de lactato, la acumulación de amonio, la producción de radicales libres, y que el entrenamiento de la fuerza sea el justo y necesario y no de más, y que no perjudique, como hablábamos recién, al entrenamiento específico de los otros deportes. Esos son como los 3 de bibliografía en español que realmente son buenos y abren muchísimo el espectro a aprender a escuchar y a leer a otros autores. Perfecto. Germán, te agradezco muchísimo tu tiempo, Vale, clarísimo como siempre, y bueno, de nada. si alguien quiere comunicarse con vos, ¿cómo puede encontrarte? Me pueden escribir a germancalvelo@gmail.com, que ese es mi mail, mi nombre y apellido @gmail.com. Ahí tardo en responder, pero respondo. Así que el que se quiera comunicar me escribe, y lo que sea, compartir información, compartir planes de entrenamiento, intercambiar opiniones, siempre, siempre muy abierto a hacerlo. Solo eso, ténganme paciencia que en algún momento me tomo todas las semanas un ratito para contestar mail, y en algún momento lo contesto. Muy bien. Germán, muchísimas gracias y espero encontrarte en la próxima. Cuídate mucho. Dale, dale. Muchas Nos gracias. vemos. Chau, chau. Bueno, espero que este capítulo les haya servido, les haya gustado, que haya podido ayudar a pensar un poco la práctica profesional nuestra de cada día. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan, la pueden dejar en la descripción del podcast. Nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Google Podcast, nos pueden encontrar en Inbox, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde subimos estos capítulos de podcast, junto con mucho otro material educativo. Y bien, la mesa de debate está abierta, como digo siempre. Espero que tengan una buena semana y disfruten mucho, porque ser entrenador es una de las profesiones más hermosas, más lindas y más gratificantes de todo el mundo. Cuídense.